En un violento y prolongado enfrentamiento registrado en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al menos 10 delincuentes perdieron la vida, entre ellos, según versiones preliminares, Ricardo González, conocido por múltiples alias como el Ricky, el Mando R o el Chaki. Este individuo era señalado como el jefe de plaza del Cártel del Noreste, CDN, en esa estratégica zona fronteriza. Los hechos, que ocurrieron durante la tarde del sábado, 17 de agosto, se desencadenaron cuando un grupo de civiles armados, presuntamente pertenecientes a esta organización criminal INICE, atacó de manera sorpresiva a elementos del ejército mexicano, lo que dio inicio a una intensa balacera que se extendió por varios puntos clave de la localidad. De acuerdo con reportes provenientes de medios locales y testimonios de habitantes de la región, el incidente tuvo su origen en un enfrentamiento inicial en las inmediaciones del fraccionamiento Arboledas y la colonia La Unión. Allí, un convoy compuesto por aproximadamente 15 vehículos, todos ellos tripulados por integrantes del CDN, abrió fuego contra los militares que realizaban labores de patrullaje en la zona. La agresión desató una inmediata respuesta por parte de las Fuerzas Armadas, lo que marcó el comienzo de una serie de persecuciones y tiroteos que se prolongaron durante varias horas y que alcanzaron otras áreas de Nuevo Laredo, como el concurrido Boulevard Colosio, la carretera que conecta con Piedras Negras y los alrededores del Aeropuerto Internacional de la ciudad. Testigos oculares describieron escenas de caos, con el sonido constante de disparos resonando en el aire y una notable presencia de vehículos blindados del ejército mexicano desplazándose a toda velocidad por las calles, mientras un helicóptero artillado sobrevolaba la zona para brindar apoyo aéreo y tratar de controlar la situación desde las alturas. En un esfuerzo coordinado para contener la escalada de violencia y evitar que el conflicto se trasladara a regiones vecinas, elementos de diversas corporaciones de seguridad pública y fuerzas armadas fueron movilizados de manera simultánea. Miembros de la Secretaría de Marina, SEMAR, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y la Policía Estatal de Coahuila se desplegaron rápidamente en unidades equipadas con armamento pesado hacia los límites entre Tamaulipas y Coahuila. Este operativo conjunto buscaba no solo reforzar la seguridad en la frontera entre ambos estados, sino también prevenir posibles incursiones o represalias por parte de células del CDN que operan en esa región del noreste mexicano. La presencia de estas fuerzas, con vehículos artillados y personal altamente capacitado, reflejó la magnitud del desafío que representa el crimen organizado en esta parte del país. Aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial que detalle el saldo exacto de los enfrentamientos, fuentes extraoficiales han indicado que el número total de víctimas mortales podría ascender a 11 personas. Entre los fallecidos se contarían 10 pistoleros pertenecientes al grupo armado y un elemento del ejército mexicano, quien habría perdido la vida en el cumplimiento de su deber mientras enfrentaba a los agresores. Dentro del grupo de los delincuentes abatidos, se presume que se encontraba Ricardo González, alias el Ricky, el Mando R o el Chaki, una figura de gran relevancia dentro de la estructura del Cártel del Noreste. Este sujeto era conocido por ser el líder máximo de las Fuerzas Especiales Chucky, una célula operativa del CDN que se encargaba de dirigir las ofensivas armadas y las operaciones tácticas en los estados de Coahuila y Nuevo León, dos entidades clave en las rutas del narcotráfico y otras actividades ilícitas que sostienen a esta organización criminal. En los meses previos a este enfrentamiento, el Chaki y su grupo habían estado inmersos en una feroz disputa territorial contra el Cártel de Sinaloa, CDS, especialmente en el estado de Nuevo León. Esta rivalidad, que se había intensificado con el paso del tiempo, tenía como objetivo principal el control de corredores estratégicos utilizados para el trasiego de drogas hacia la frontera con Estados Unidos, así como el dominio de actividades como el secuestro, la extorsión y el tráfico de armas. Los enfrentamientos entre ambos cárteles habían generado un clima de inseguridad constante en la región, con episodios de violencia que incluían balaceras en plena luz del día, ejecuciones públicas y bloqueos carreteros que paralizaban la vida cotidiana de los habitantes. La muerte de Ricardo González, de confirmarse, podría representar un golpe significativo para el CDN, aunque también podría desencadenar una ola de represalias por parte de sus subordinados o de otras facciones del cártel que busquen mantener su hegemonía en el área. Un elemento que ha destacado tras los sucesos del sábado es la rápida difusión de mensajes en redes sociales relacionados con el enfrentamiento.
En plataformas como Twitter, Facebook y WhatsApp, comenzaron a circular numerosas publicaciones de despedida y homenaje dirigidas a los pistoleros abatidos, particularmente a Ricardo González. Estos mensajes, que incluyen imágenes de los fallecidos, videos de enfrentamientos previos y textos cargados de emotividad, reflejan la admiración o el respeto que ciertos sectores de la población sienten hacia estas figuras del crimen organizado. Este fenómeno no es nuevo en regiones donde los cárteles han establecido una presencia prolongada, ya sea a través del miedo, la coerción o incluso el apoyo económico a comunidades marginadas. Sin embargo, también pone en evidencia la polarización social que existe en torno a la lucha contra el narcotráfico, con algunos ciudadanos viendo a estos criminales como héroes locales, mientras otros los consideran responsables del deterioro del tejido social. El enfrentamiento en Nuevo Laredo es un recordatorio más de la complejidad y la magnitud del problema de la violencia ligada al crimen organizado en México. La capacidad operativa del CDN quedó patente en el ataque inicial, donde utilizaron un convoy de 15 vehículos y armamento de alto calibre para enfrentarse a las fuerzas militares. Por su parte, el ejército mexicano demostró una vez más su disposición a responder con contundencia, aunque esto implique pérdidas humanas en sus propias filas. La muerte de un soldado en este operativo subraya el alto costo que las fuerzas de seguridad pagan en su lucha diaria contra los cárteles, un sacrificio que a menudo pasa desapercibido en medio de las cifras de delincuentes abatidos. A medida que las horas pasan, se espera que las autoridades federales y estatales emitan un comunicado oficial para esclarecer los pormenores de lo sucedido. Entre los puntos pendientes de confirmación están la identidad exacta de los fallecidos, el número total de bajas y las circunstancias específicas que rodearon cada enfrentamiento. Mientras tanto, Nuevo Laredo permanece bajo un estado de tensión, con una fuerte presencia de efectivos militares y policíacos patrullando las calles y vigilando los accesos a la ciudad. La posibilidad de represalias por parte del CDN o de otros grupos criminales mantiene en alerta tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil, que ha aprendido a convivir con la incertidumbre que trae consigo este tipo de episodios. En un contexto más amplio, este incidente también pone de relieve los retos que enfrentan las autoridades mexicanas en su estrategia para combatir al crimen organizado. A pesar de los operativos constantes y de los golpes asestados a las estructuras de los cárteles, la violencia no parece disminuir, y las organizaciones criminales continúan adaptándose y reclutando nuevos miembros para reemplazar a los caídos. La muerte de líderes como el Chaki puede generar un vacío de poder que, lejos de debilitar al CDN, podría dar pie a una reconfiguración interna o a una escalada de violencia en la lucha por el control de la plaza. Por ahora, Nuevo Laredo y las zonas aledañas permanecen como un punto caliente en el mapa de la guerra contra el narcotráfico en México, un conflicto que sigue dejando una profunda huella en la sociedad y en las instituciones encargadas de enfrentarlo.